Dios les bendiga a todos, hermanos. De verdad que sí, estamos emocionados en estos días de que, pues, por todo lo que el Señor hace con nosotros, miramos, vemos y eso es de mucha alegría para nosotros. Yo sé que ustedes también, hermanos, se gozan. Y lo que nos está compartiendo el hermano, pues, sí es palabra del Señor. Que el Señor nos ayude. Y yo he estado observando algo que ha pasado y, y pasa entre el pueblo de Dios. He estado mirando algo, hermano, he estado observando algo como, pues por la gracia de Dios, que ya tenemos un poco de tiempo caminando en el Señor y hemos visto ya muchas cosas. Voy a decir un poco de tiempo porque no tengo muchos años, pero yo creo que alrededor de los 20 años que ya pasaron, ya hemos visto cosas, muchas cosas entre el pueblo de Dios. Y hablando precisamente de este tema, lo que sucede es esto. Lo que sucede es esto. Gracias a Dios que hasta aquí nos ha guardado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado. Pero ha sucedido, ha causado problema entre los que trabajan y también a los que no trabajan para el trabajo del Señor. Y siendo realista, hermanos, la verdad es que en una congregación, siempre en medio del pueblo, hay algunos que no trabajan, no responden. Siempre ha sido así. Siempre va a haber, siempre ha habido y siempre va a haber que no responden. O sea, en otra palabra, están, pero otra vez sienten que no son, no pertenecen, no se consideran como miembros. ¿Se van a trabajar los hermanos? Oh, está bien. Pues gracias a Dios que no hubo trabajo en mi trabajo, hoy voy a agarrar mi día libre para descansar. Ay, que le echen ganas. Otros ni piensan eso, oh sí, están trabajando, oh, está bien, hasta ahí nada más. Pero también hay hermanos que están pensando, los hermanos van a ir a trabajar, yo también quiero participar. O sea, hay en el pueblo de Dios siempre hay esa, ¿cómo se puede decir? Ese sentir o ese problema o eso sucede entre el pueblo de Dios, siempre sucede. Pero lo que yo he visto, hermano, es que es problema tanto los que trabajan y es problema tanto los que no trabajan. ¿Por qué es problema para los que trabajan, hermanos? Porque ¿saben qué pasa? Con el tiempo, el que trabaja, el que se esfuerza, el que busca de servir para la obra del Señor, si se descuida del Señor, empieza a pensar, ¿por qué yo? ¿Y por qué aquel no hace nada? ¿Y por qué yo tengo que esforzar mucho para hacer esto? Eso empieza a entrar esa duda, ese desánimo en la mente y con el tiempo, pues también le baja el paso. Dice, no, pues no pasa nada, ni yo tampoco, pues no voy. ¿Por qué yo tengo que echarle ganas y aquellos, mira, no hacen nada? Y otro problema que causa es esto. Otro problema, oiga bien, hermanos, oiga bien lo que voy a decir. Otro problema que causa es esto. El que trabaja otra vez con el tiempo le empieza a trabajar en su pensamiento y piensa, este trabajo va adelante por mí. Yo he visto ese problema, hermanos, pero no sé si ustedes también han visto así. Otro problema que causa es el que coopera, el que da, el que hace, con el tiempo empieza a pensar, este trabajo va para adelante por mí, porque yo estoy echándole ganas, yo estoy aportando, pues yo hago aquí, yo hago allá, yo muevo aquí, yo muevo allá, por eso va adelante este trabajo. Ese problema causa entre el pueblo de Dios. ¿Ha habido ese problema? Si no caemos en una trampa, podemos caer en otra trampa.
del mismo enemigo. Por eso, que el Señor nos ayude, tanto el que trabaja, que el Señor lo guarde siempre, mirar la recompensa del Señor, no aquí, porque la recompensa es del Señor. Por eso dice la escritura que leímos, en esta vida vamos a ser bendecidos, porque dice que no haya alguien que haya dejado tierra, hijos, heredades, todas las cosas por seguirme a mí, que no reciba, dice, 100 veces tanto. ¿En dónde? En esta vida y después la vida eterna. El que sirve, el que busca, el que se esfuerza para agradar al Señor, va a recibir en esta vida, es promesa del Señor. En otra palabra, no nos va a faltar. Y después que viene, la vida eterna. Pero ¿de qué sirve si nada más en esta vida recibiríamos y después hasta ahí terminó todo? Pues yo pienso que es muy barato, pero dice que recibe en esta vida. Gracias, hermano. Usted sí es bondadoso. Gloria a Dios. Y después la vida eterna, lo mayor. Mire, hermanos, estoy mencionando como 3 puntos. Tanto el que no trabaja es problema, porque no hay bendición. Por eso, ¿qué no dice la palabra del Señor de aquel árbol que dice que fue el Señor a mirar si había una fruta en ese árbol? Así fue y no miró nada. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Dice que 3 años ha que vengo a buscar fruto en este árbol y no da fruto. ¿Para qué va a ocupar terreno? Córtelo, dijo. Córtelo. No ocupa terreno, no necesita estar aquí porque no está dando fruto. Otra escritura dice que dice, el Señor pasó allí y miró que ahí estaba una higuera. ¿Sí están oyendo, hermanos? Oigan pues, gloria a Dios. No dejen que yo hable solo, porque oigan para que ustedes puedan también meditar si es así. Dice que cuando llegó el Señor allí y ahí estaba una higuera y le dijo, más bien, miró si había una fruta y dijo que no había ni un higo. ¿Y qué fue la palabra del Señor que dijo? Nunca más, dijo, nazca higos o tengas higos, nunca más des fruto. Y así se fue. Y ya cuando regresaron, dice, miraron los discípulos que qué pasó con esa higuera. Se secó. Cuando se le dijo, no vas a dar más fruto, no estás dando, o está bien, no vas a dar más. ¿Y qué pasó? Se secó. Y es exactamente lo que dice Jeremías, creo que 42, donde dice que el mezquino, dice, nunca más será liberal. O sea, el que no se preocupa, el que no quiere servir, el que no quiere dar, el que no quiere trabajar para la obra del Señor, esa es la ilustración de lo que le pasó con aquella higuera. Dice, nunca más será liberal. En otra palabra, le será quitado de poder trabajar para el Señor, obrar, servir para el trabajo del Señor. Y no se asusten porque otros piensan cuando se habla así, dicen, no, pues ya me echó la maldición. Gloria a Dios. No, es que nadie se está maldiciendo a nadie. Por eso dice otra vez el proverbio, maldición no vendrá sin causa. Es advertencia, como lo que el Señor dijo allá, delante de ti puse el bien y el mal. Solamente estamos repitiendo lo que dice la palabra del Señor para que usted mire el peligro. Pero ahora dije, tanto el que trabaja hay peligro, como el que no trabaja hay peligro. Y también corremos el peligro de que un día uno se canse y diga, no, pues aquellos no hacen, yo también, ¿por qué voy a seguir haciendo? Ese es un problema. Otro peligro es que llega el tiempo en que otro dice,
pues que empieza otra vez a creer que es por él o por ella que ese trabajo va adelante. Ha habido muchos casos de esos. Llega alguien a decir, pues es por mí que este trabajo va para adelante. Yo oía siempre, el pastor Justino decía cuando estaba allá en Santa María, él decía, esté yo, o sea, conmigo o sin mí, este trabajo va a continuar, porque es del Señor, decía él. No es porque yo esté, por eso va a continuar este trabajo. Si yo ya no, un día ya no quisiera estar aquí, el Señor va a levantar a alguien que va a seguir con este trabajo, porque es del Señor. Y en otra palabra, sí es cierto, hermanos. Pero mire, para una escritura que está aquí, una escritura está aquí. Voy a compartir un poquito sobre a que el Señor nos ayude para servir al Señor y no cansar. Y que el Señor nos ayude para que tampoco no vayamos a pensar, es por mí que este trabajo va adelante. Y el Señor también que nos ayude para no mirar, ¿por qué aquel no quiere trabajar y por qué yo tengo que trabajar? Es que la verdad es que el trabajo va a caminar con los que están trabajando. Ellos son los que el Señor quiere que trabajen y el trabajo va a caminar. Por eso pasó aquí, mire aquí, voy a leer una escritura aquí. Es Jueces, libro de los Jueces. Hay una escritura aquí, hermanos. Porque sí nos trabaja, hermano. A mí mismo me trabaja cuando miro que hay más que se puede hacer, pero no llegó gente necesaria. Y pienso, en vez de buscar, ¿y quién no vino? Ah, faltó este hermano o faltó aquella hermana. Hubiera venido aquel, haríamos más esto. Pero otra vez recuerdo, no, sí, pero es que con los que llegaron, con ellos se va a hacer el trabajo. Por eso el Señor sabe que movió el corazón de los que van a estar. Dice así, mira, capítulo, no les di la cita, ¿verdad? Es capítulo 7. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la historia es larga. De Gedeón, de la guerra de Gedeón. Gloria a Dios. Dice que Gedeón juntó 32,000 soldados. Creo que empieza desde el capítulo 6. Gloria a Dios. Nada más quiero leer unas escrituras claves, hermano, pero téngame paciencia, no se desesperen porque la vamos a leer. Gloria a Dios. Sí, es capítulo 7. Sí. Dice el capítulo 7, si leemos el verso 1, dice así: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Harod. Y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. Porque no se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. O sea, cuando juntó los soldados, dice, se fueron a la guerra contra los de Madián, pero eran muchos. Bueno, seguimos leyendo y ahorita
miramos los puntos que quiero ver. Dice el verso 3: haz pues ahora pregonar que lo oiga el pueblo diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dije, y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, vaya contigo. Mas a cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse toda la gente, cada uno a su lugar. Gloria a Dios. Leyendo el verso 2, hermanos, nos damos cuenta que ¿cuándo fueron los que se regresaron? 22,000. Es el verso 3. Dice que haz que pues ahora pregonar que lo oiga el pueblo diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 10,000 más 22,000, ¿cuántos son? 32,000. O sea, cuando se juntó el pueblo para ir a pelear a la guerra, eran 32,000. Mucha gente, mucho pueblo. Pero dice que aquí da de entender que había unos que tenían miedo, que se estremecían. Tenían miedo. Por eso el Señor dijo que todos los que tienen miedo que se regresen. Se regresaron 22,000, se quedaron 10,000. Pues eran bastante los que se regresaron, quedaron pocos. Pero todavía cuando llegaron al agua, dice, cuando llegaron al agua, los que lamieron el agua fueron ¿cuántos? 300 hombres. ¿Se imagina, hermanos? Primero eran 32,000, pero luego se redujeron a 10,000. Al último ya nomás llegaron a ser 300 hombres. 300 hombres. Gloria a Dios. Para ir a pelear. Pero si ustedes leen toda la historia van a dar cuenta que los madianitas no eran una cantidad de también de 500, 1,000, 2,000. Dice, estaban como langostas sobre la haz del campo. Estaba lleno de soldados madianitas. Pero nomás con 300 hombres iban a pelear contra ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor no quiso que se vayan todos a pelear? Los que ya leyeron, hermanos, sí se dieron cuenta por qué no quiso el Señor. ¿Por qué no quiso? La respuesta es aquí en el verso 2. Vamos a leer todos el verso 2, hermanos. Todos vamos a leer. Lean, hermanos, para que no les dé sueño. Dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo dé a los madianitas en su mano. Porque no se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Eso es lo que sigue funcionando hasta el día de hoy. Si usted, Dios le puso el sentir de trabajar, cooperar, no nada más, así como dice el apóstol Pablo, da testimonio de los de Macedonia, dice que no tenía, cuando ya llegaron, dieron todo lo que tenían, al último se dieron a sí mismo, dice: aquí estoy yo, ¿en qué puedo servir? Así es como se debe de trabajar en el Señor. Aquí estoy yo, ¿en qué puedo servir? Aquí estoy.
Si Dios le puso ese sentir en su corazón de trabajar para la obra del Señor, siga trabajando. Y si muchas veces ya nomás están trabajando 5 o 6, sigan trabajando, sigamos trabajando. No mires de los demás si no pueden, pues el Señor sabe que no pueden. ¿Por qué? Porque así como está diciendo el hermano, hay otra razón, que hay hermanos que no pueden ahora, pero en otra ocasión ahí están, porque lo que cuenta es el sentir. Tienen sentir pero no se pudo. Ok, ellos están esforzando. Un día que yo tenga oportunidad, ahí voy a estar. Y ahí están. Pero hay otros que no se preocupan. Pueden, pero no quieren participar. Ese es el peligro y el problema. Ahora dice que no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Así es en este tiempo también. Para que el pueblo no diga, es que nosotros somos muy unidos, somos muchos, tenemos buenos trabajos, sino que para que todo el tiempo se le dé crédito y honra al Señor. Es el Señor el que ha movido, es el Señor el que ha abierto puertas, es el Señor el que ha usado a nuestros hermanos para que trabajen los que están haciendo. Es el Señor. Y son pocos o son muchos, pero con ellos se va a hacer el trabajo. Por eso ellos son los que le están entrando. Con ellos se va a hacer. Por eso si seguimos leyendo la historia, dice que con los 300 Gedeón ganó la guerra, venció, deshizo a los madianitas con 300 hombres. Mirándolo en el sentido humano era imposible, pero con el Señor era posible. Era posible. Era posible. Y es verdad también, hermanos, que el Señor no necesita de nosotros. Si el Señor quisiera hacer algo, no necesita de nosotros. Él no necesita de nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Se puede comprobar eso en la palabra del Señor. Pero lo que estoy mirando aquí, lo que estamos marcando es que con los que están, con ellos se va a hacer el trabajo. Y si tú eres uno de los que no quiere estar, acérquese, no se aleje. Acérquese, acérquese. Acérquese, entre en este grupo, porque es la recomendación. No es recomendable, no, váyase si no quiere. No es recomendable eso. Lo recomendable es que acérquense, vénganse, vamos a unirnos para trabajar en el Señor. Pero otra vez, ni nosotros los que estamos aquí esforzando de ir de vez en cuando, no estamos sintiendo que es por mí que el trabajo se hace. No, es por el Señor, es por el Señor. Por eso dice, no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Nunca debemos decir, es por mí, es por mí. Es que yo cooperé mucho, yo trabajé mucho, yo hice mucho, yo esforcé mucho, yo organicé, hice, moví, por eso es que la gente se movió. No, es por el Señor. Siempre dar crédito al Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Gracias al Señor que puso el medio que yo pude cooperar. Gracias al Señor que me dio trabajo, me dio dinero, por eso pude dar. Porque si Dios no me ha dado, ¿cómo voy a poder dar yo? Si Él no me ha dado, ¿de dónde voy a agarrar yo? No, pues no. Si el Señor no me da la salud, ¿cómo voy a ir a trabajar? Y traer dinero, y aquí está mi pequeña cooperación. Todo el tiempo dar crédito al Señor es por el Señor. Es por el Señor. Porque la verdad es que si el Señor, hermanos, no quisiere que si nosotros, Él puede hacer el trabajo. Mira, aquí está otra escritura que he estado leyendo. Primer libro de Samuel. Pero gloria a Dios. Dice, creo que, gloria a Dios. Ténganme paciencia, hermanos, porque yo no sé, hermanos, yo a veces no me alcanza el tiempo o se me olvida, no hago las notas. Yo trato de recordar que la escritura está aquí y por eso batallo un poco a veces para encontrarla rápido, pero de que las encontramos, sí. Si yo no la encuentro, ustedes me ayudan para encontrarla. Gloria a Dios. Ok,
¿Qué les parece, hermano? Y es primer libro de Samuel, capítulo 4. Gloria a Dios. Desde el capítulo 2 empezó a narrar, pero en el capítulo 4 dice así, gloria a Dios. Verso 13 dice, 4:13 dice, y cuando llegó de aquí, Elí, que estaba sentado en una silla, atalando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Gloria a Dios. ¿Sí saben qué quiere decir atalayando, hermanos? Atalaya quiere decir es la persona que está vigilando. Atalaya. Por eso dice aquí que él estaba vigilando sentado en una silla junto al camino. ¿Quién fue el que estaba mirando aquí? El sacerdote Elí. Dice, ¿y cuál era su temor de Elí? Que el arca de Dios estaba en el campo, o sea, entre las batallas, en la batalla. Y dice que en el verso 17 dice, y el mensajero les respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ocni y Fines, son muertos. Y el arca de Dios, ¿qué pasó con el arca de Dios? Fue tomada. Así dice, el arca de Dios fue tomada. Y dice que 18, y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y quebróse la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Dice que el arca de Dios fue tomada. Hasta ahí, lo que estamos leyendo es que el arca de Dios fue tomada. Ahora dice en el capítulo 5, verso 1, dice, y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod. ¿Quiénes fueron los que tomaron el arca de Dios? Los filisteos. O sea, en ese tiempo era la guerra entre el pueblo israelí y el pueblo filisteo. ¿Y quién venció la guerra? ¿Quién ganó la guerra? Los filisteos. Ellos fueron los que salieron victoriosos. ¿Y qué hicieron? Tomaron el arca del pacto de Dios que estaba con el pueblo. El arca era la misma presencia del Señor, pero ese día los filisteos vencieron y tomaron el arca. Por eso dice el 4:21, donde un poquito atrás dice 4:21, dice, y llamó el niño y cabo diciendo, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Gloria a Dios. ¿Todavía están oyendo, hermanos? Sí, gloria a Dios. Bueno, seguimos leyendo otro poquito. La cosa es que el arca de Dios fue tomada. Y el verso 2 dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto a Dagón. ¿Quién era ese Dagón? Era el dios de los filisteos.
Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor, y tomaron a Dagón y volviéronlo a su lugar. Llegaron al siguiente día en ese templo, y ese dios Dagón estaba postrado, o sea, estaba arrodillado delante del arca de Dios. Así dice, ¿verdad? Lo volvieron a levantar y lo acomodaron en su lugar donde estaba. Pero otra vez volvió al siguiente día, dice, a la siguiente mañana volvieron, y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ya nada más el tronquito quedó. Gloria a Dios. Pero ¿qué quiero decir con eso? Lo que queremos decir es que si el Señor hubiera querido usar al pueblo de Israel para que cuidaran el arca, porque el arca representaba la misma presencia del Señor, por eso dice la gloria de Dios, pues hubiera usado a ellos para que vencieran a los filisteos y que los filisteos no se llevaran el arca. Pero el Señor no quiso, porque el Señor estaba enojado con el pueblo, porque no estaban caminando con el Señor, el pueblo. Por eso el Señor no quiso usarlos para que ellos retuvieran el arca. El arca en sí nadie podía acercarla. ¿Se acuerdan? Más adelante va a decir cómo murió aquel hombre que nomás porque quiso detener el arca. Pero el Señor dejó que los filisteos la tomaran. Ya estando allá sola el arca, la presencia de Dios, aquí está contando lo que había pasado allí. Pero más adelante dice que 4 dice, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Israel, del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué hicieron? No queremos que esté aquí, porque la mano de ese Dios es fuerte sobre nosotros. No queremos que esté este arca aquí. Y luego dice, enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásense el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. ¿Dónde estaba primero el arca? En Asdod. Allí estaba primero el arca. ¿Y por qué ya no quisieron el arca de Dios allí? Porque dice que la mano de Dios era fuerte sobre ellos y tuvieron miedo y ahora la quisieron pasar ¿para dónde? Para Gad. Así se llama el pueblo donde pasaron el arca. Pero otra vez dice, y aconteció que como la hubieron pasado, la mano del Señor fue contra la ciudad con grande quebrantamiento e hirió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, que se llenaron de hemorroides. Otra vez llegó en Asdod y la mano del Señor fue y golpeó otra vez esa ciudad. Gloria a Dios. ¿Por qué no quiso el Señor, no usó al pueblo de Israel para que retuvieran el arca con ellos? No lo quiso, no quiso usar a ellos. Solo el Señor podía defender su presencia, su arca, cuando Él quería. Gloria a Dios. No quiso. Pero ya estando el arca ahí, el pueblo no podía tener el arca ahí, que es la misma presencia del Señor. Pero otra vez dice, verso 9 dice, y aconteció que como la hubieron pasado, bueno, es la escritura que ya leímos, pero el 10 dice, entonces se enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a mí el arca de Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Gloria a Dios. ¿A dónde estaba primero el arca? Asdod. Y el pueblo Asdod sufrió bajo la mano del Señor y la pasaron ahora. ¿A dónde la pasaron después? A Gad. Y los de Gad fueron golpeados por la presencia del Señor. Después de allí, ellos tuvieron miedo y la volvieron a pasar ¿a dónde? A Ecrón. Y los de Ecrón dice que tuvieron mucho temor. Nos las mandaron para que muera yo, muera mi pueblo. Así dijo el gobernador de Ecrón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya se aburrieron?
Ya miro algunas caras ya muy colgadas, otras apenitas se alcanza a mirar. Gloria a Dios. No se duerman, duérmanse en la noche para que ahora puedan estar despiertos. Gloria a Dios. No se duerman. Pero por eso estamos leyendo. El arca de Dios ahora pasó a Ecrón. Y dice, y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos diciendo, despachad del arca de Dios de Israel y tórnese a su lugar y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides y el clamor de la ciudad subía al cielo. Gloria a Dios. Miramos la primera ciudad, tuvieron temor, sufrieron la plaga del Señor, la segunda ciudad también, la tercera ciudad también. Luego dice el capítulo 6 dice, y estuvo el arca de Dios en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca del Señor? Declaradnos cómo la hemos de tomar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y de ratones de oro, 5 y 5 dice, porque la misma plaga que todos tienen, tienen también vuestros príncipes. Gloria a Dios. Así dice. Pero para ir más rápido, dice que así hicieron. Más adelante explica que dice, bueno, la vamos a leer para que para que se gocen. Dice el verso 7, dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Y tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre el carro y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación y la dejaréis que se vaya. Así hicieron. Agarraron las vacas, dejaron sus becerros y luego le pusieron dice que la uncieron. Aquí dice carro, pero el carro que se habla aquí eran las carretas. Y ahí subieron el arca y luego dice que la mandaron. Encaminaron las vacas y las mandaron para Israel. Pero luego dice que pidieron una señal. Dice el verso 9, dice, mirad, si sube por el camino de su término de Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. O sea, la señal que pidieron que si estas vacas solitas se encaminaron por este camino, que aquí dice Bet-Semes, entonces, y se regresaron y van para Israel, entonces quiere decir que es la mano de Dios y es Dios el que nos castigó por lo que pasó. Y si estas vacas se encaminaron por otro camino, que no sea este camino, vamos a entender que esto pasó por casualidad, por accidente. Esa fue la señal que ellos pusieron. Gloria a Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Gloria a Dios. Sí les creo, pues, que sí están escuchando. Gloria a Dios. Pero vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Es palabra del Señor. ¿Cuál fue la señal que pusieron? Por el camino, que se llama, ¿cómo se llama ese camino? Bet-Semes. Si esas vacas solitas se encaminaron para ese camino, quiere decir que
Es el Señor el que los hirió. Todas esas ciudades de esas grandes plagas, fue la mano de Dios. Pero si esas vacas se encaminaron por otro camino que no sea por ese camino que ellos señalaron, entonces ellos iban a entender que no era del Señor esas plagas que sufrieron. Era que por sí nomás pasaron, por accidente dice aquí, pero se puede decir por casualidad nomás sucedieron esas plagas. Eso fue la señal que pidieron o que ellos propusieron. Pero luego, ¿qué pasó? Enseguida dice, y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en la casa de sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre su carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. 12. Y las vacas se encaminaron por el camino. ¿Por cuál camino se encaminaron? Bet-Semes. E iban por el mismo camino, andando y bramando, sin apartar ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos y vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo del Josué, Bet-Semitas, y paró allí, porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas al Señor en aquel día. Lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos. Ahí empieza a explicar. Y ahí empieza a explicar. Dice, bueno, por Asdod, dice por Asdod una, por Gaza una, por Ascalón una, por Gad una, por Ecrón una. Y ratones de oro conforme al número de toda la ciudad de los filisteos, perteneciente a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor, piedra que está en el campo de Josué Bet-Semitas hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Así sucedió, hermanos, y así sigue explicando. Pero lo que estoy mirando aquí, o los puntos que estamos sacando aquí, es que el arca, ¿por qué razón trajo el pueblo israelita el arca de Dios en el campo de batalla? Con el fin que ellos creían, pensaban que llevamos al arca porque es la misma presencia del Señor y nos va a ayudar y vamos a vencer a los filisteos. Y el Señor no quiso destruir los filisteos ahí, sino que ellos perdieron la guerra y el arca la tomaron los filisteos. Y llegaron los filisteos con el arca en su ciudad. Y la presencia del Señor empezó a herir a los filisteos. Hasta tal grado, una ciudad, otra ciudad y otra ciudad, llegó el tiempo en que solitos ellos tuvieron que regresar el arca de Dios para atrás, para su lugar. Gloria a Dios. Así pasó. Pero al estar hablando esto, hermanos, lo que nos da de entender es que, por eso nos da de entender que si yo quiero servir al Señor, tengo la bendición del Señor. Pero si yo no quiero servir al Señor, el Señor no me necesita. Gloria a Dios. Así como hizo con el pueblo. No ocupó el pueblo para liberar su arca, su presencia. No ocupó el pueblo. Solo el Señor hirió, su presencia hirió a aquel pueblo donde llegó, y el pueblo solo se dio cuenta que no podía tener el arca de Dios y lo regresaron sin usar a Israel. Ciertamente muchas veces usó Dios al pueblo de Israel, pero
no es porque el Señor no lo podía hacer. El Señor puede hacerlo. El Señor puede hacerlo. Puede hacer muchas cosas. Si yo un día decido decir, no, yo ya no voy a trabajar, ya hice mucho. Yo ya trabajé mucho. ¿Yo para qué voy a seguir trabajando? Gloria a Dios. Pues el Señor va a seguir usando a alguien que quiere usar. O el Señor sabe cómo hacerlo. Pero, ¿por qué entonces? ¿Por qué servimos? Porque es nuestra bendición. Nosotros sí necesitamos del Señor. Primero el Señor ya nos bendijo con las bendiciones espirituales, dice, celestiales. Número uno, de hacernos o de llamarnos, de ser hechos hijo de Dios. Esa es la primera bendición. Ser hecho hijo de Dios. No nada más hijo, sino hecho hijo de Dios. Nos llamó. Número uno dice que nos perdonó, nos limpió nuestros pecados y nos sigue perdonando, nos sigue limpiando. Ya nos hizo, ya nos dio muchas bendiciones, pero aún aparte de eso, todavía el Señor nos sigue bendiciendo cada día. Nos presta la vida, la salud, nos guarda a nuestros hijos, todavía nos sigue guardando el Señor. Aleluya. Por eso nosotros servimos al Señor con gratitud. Pero si un día yo ya no quiero servir al Señor, no quiero servir al trabajo, no quiero servir aquí, no quiero caminar con el Señor, de todo modo el Señor no me ocupa para que su trabajo siga adelante. Pero yo quiero seguir sirviendo. Gloria a Dios. Porque yo quiero servir al Señor de gratitud. Por eso estoy diciendo, hermanos, aquí estamos, gracias a Dios, si yo puedo hacer algo. Y si ustedes pueden hacer algo, gracias a Dios. Vamos a seguir creyendo que es por la gracia del Señor que hacemos lo que podemos hacer. Amén. Pero ahora, si los que no han sentido ese deseo de servir al trabajo del Señor, se puede decir, los animamos en el nombre del Señor, acérquense, no se vayan, no se alejen, porque la bendición para nosotros es servir al Señor. Lo que dice aquí de los de Macedonio, capítulo 2 de Corintios, capítulo, dice así, mira. No se preocupen, hermanos, ya casi mero va a estar el taco. Gloria a Dios. En un ratito más ya, en lo que esté el taco, nos vamos. Gloria a Dios. Dice así en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 8, dice así, verso 1. ¿Lo tiene, hermanos? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Pero luego dice el verso 3, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Y luego dice, yo testifico y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Aquí está hablando de la bondad económica o de la finanza. Por eso dice Pablo que ellos estaban en gran tribulación. ¿Los hermanos de quiénes? ¿De dónde? De Macedonia. Pero luego dice que de grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Gloria a Dios. ¿Cómo hizo este pueblo? ¿O cómo hicieron ellos? ¿Cómo es que dice que eran tan pobres, pero pudieron dar para la obra del Señor? Y otra vez dice que lo que los movió es, dice, la abundancia de su gozo, la alegría, el gozo que había en ellos, el gozo del Señor que había en ellos. Eso fue los que los movió para dar. Pero dice que dieron mucho. ¿Cuánto dieron, hermanos?
conforme a su fuerza, o conforme a su grado, dice es igual conforme a su fuerza. Pero después de eso, ¿qué más hicieron? Y aún sobre su fuerza. Vamos a decir así, pues aún voy a conseguir prestado para donar para la obra del Señor. Nosotros no hacemos eso ni recomendamos eso. Gloria a Dios. No vamos a decir, consiga prestado para que done. No hacemos eso. Ni yo mismo he hecho eso. Tampoco no se nos exige hacer eso. Pero lo que estoy leyendo es que eso fue lo que está dando de entender aquí, lo que hicieron aquellos. Aún dice, sobre sus fuerzas, aún trataron de dar lo que no se podía dar, pero lo hicieron. Gloria a Dios. Pero aquí en realidad hasta ahorita no se recomienda, no se dice, no tienes, consigue prestado. Lo que se dice aquí es, hermano, hay que ser justo. Si yo tengo dinero y digo que no tengo, si yo puedo dar y no estoy dando, si yo puedo ir a trabajar y no quiero ir a trabajar, eso es lo que está mal. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy tomando en poco lo que es del Señor. Gloria a Dios. Trabajo 5 días para mí y 6 días voy un día para la obra del Señor. Ahora estoy enfermo, pues tampoco. ¿Por qué voy a ir enfermo? Gloria a Dios. Malo es que ese día me acuesto a dormir, o ese día ando paseando, o ese día ando subiendo y bajando, compre y compre y compre, y los hermanos allá están trabajando. Con mucha razón dijo Urías cuando dijo, ¿cómo voy a bajar yo a mi casa a dormir a gusto con mi mujer, mientras mis compañeros los soldados están allá en el campo, arriesgando su vida? Y yo a gusto durmiendo aquí. No es justo. Por no voy a dormir a mi casa, aquí me voy a dormir en la calle. Gloria a Dios. Ahí se durmió y no fue a su casa, porque sabiendo que sus compañeros están arriesgando su vida allá en la batalla, no quiso. Y eso es la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a estar yo paseando, subiendo y bajando mientras mis hermanos están trabajando para la obra del Señor? Gloria a Dios. Por eso aquí dice que yo testifico y aún sobre sus fuerzas. Y él todavía dice, y pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Todavía les rogaban, dice, por favor hermanos, tome esto para el servicio, para la obra del Señor. No es que lo dieron, llévenlo pues para que ya no digan, gloria a Dios. Sino que todavía rogaban, hermanos, por favor, acepten nuestra ofrenda, lo que podemos hacer, llévenlo para la obra del Señor. Y dice, enseguida dice, y no como lo esperábamos, mas aún así mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad del Señor. Cuando no tenían nada, ¿qué hicieron? Pues aquí estamos nosotros, ¿qué podemos hacer? Gloria a Dios. Y es lo que nosotros, el cristiano en este tiempo, no entiende. Como que, gloria a Dios, como que su persona es muy importante, como que no quiere batallar para el trabajo del Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, Dios nos ayude. Y ya también otra cosa, esto estamos hablando, esto es lo que dice la palabra del Señor con nosotros, los que estamos aquí hablando localmente también. Porque no vamos a poder decir a todos los hermanos que nos visitan, que vienen, ellos no son responsables de aquí, ellos son responsables de sus lugares. Glorias. Aún los hermanos que están aquí de visita, como aquí hermano Bartolo, ellos están aquí de visita un tiempo y se van. Pero estamos hablando de los que estamos aquí localmente, hay que ser un poco más responsables. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque fíjense esta vez que hubo que tuvimos un torneo, esa vez miré que, gloria a Dios, que hizo falta comida. Gloria a Dios. Yo quería comer más y se acabó la comida. A lo mejor a alguien más le pasó eso, ¿eh? O nomás porque yo como mucho. Gloria a Dios. Y yo pensé, Señor, ¿pero dónde se fueron las hermanas que venden? Gloria a Dios. Dije, lástima que no puedo hacer comida, pero a lo mejor fue un decida. Gloria a Dios. Pero si nos unimos y nos ponemos a trabajar, sí vamos a poder hacer un poquito más. Pero ahí es donde me vino el pensamiento otra vez. Pero si en caso que no, de todos modos,
cada uno de nosotros no nos desanimemos, porque con lo que se está haciendo, con eso se va a vencer la guerra. Eso es lo que tenemos que entender. De todos modos, si en otra ocasión pasó igual, como que muchos ya no quisieron participar, de todos modos los que hacen, no se desanimen, porque con ellos se va a vencer, se va a hacer el trabajo. Por eso es que no fueron los 32,000, sino que con los 300 se hizo, se venció la guerra. Así que el total de todos los que contamos son los 32,000, pero no van a ir los 32,000, nomás van a ir 300. Con ellos se va a vencer la guerra. Gloria a Dios. Con esos 300 vamos a tumbar gloria a Dios, la deuda. Vamos a tumbar la deuda con esos 300. Ponle que todo el grupo que estamos aquí somos 32,000, pero no van a ir los 32,000. De todos modos, se va a hacer la guerra con los 300. Eso es lo que da de entender la palabra del Señor, para que tú y yo no digamos después, no, es que nosotros somos unidos, nosotros somos obedientes, nosotros somos trabajamos muy buenos trabajadores, sino decir siempre gracias a Dios que nos ayudó. Miramos obstáculos y aún miramos limitaciones muchas veces, pero logramos, gracias a Dios, para que todo el tiempo la honra se le dé al Señor. Pero otra vez vuelvo a animarlos, los que no han participado, participen, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Gloria a Dios. Participen, no se alejen. No quiero leer esa escritura porque hasta a mí no me da miedo leerla, porque dice la escritura, el mezquino dice, nunca más será liberado. ¿Quién es el mezquino? El que no quiere dar. El que no quiere dar no significa solamente el que no da, no quiere dar dinero, como se dice monetariamente. El que no quiere dar es que no quiere dar su fuerza, no quiere sacrificarse, no quiere dar su dinero, no quiere. Gloria a Dios, solamente está, pero no quiere. Dar significa todo, tu fuerza, tu vida, Por eso dice la palabra del Señor que los hermanos en el principio, Pablo dijo, no nada más estoy para ir en la prisión, estoy para dar mi vida por el Señor. Dar. Bienaventurada cosa es dar, dice. No nada más dar el dinero, sino que prestarte para todo lo que se puede servir en la obra del Señor. Prestarse. Yo puedo hacer eso, ahí voy a estar. No puedo, hermano, pues quisiera yo hacerlo, pero no puedo, no sé hacer ese trabajo, alguien más lo puede hacer. Como por ejemplo, como vamos a trabajar en el FIL, yo decía a mis hermanas de broma, les dije, ustedes yo sé que no saben hacer eso, pero no se preocupen. No es como construir un avión, eso es ir quitando nada más brotitos, no pasa nada. Si se les pasa la mano, quita uno de más, no se preocupen, no va a pasar nada. En cambio el avión, si le falta una pieza, creo que se va a caer, ¿no? Algo va a pasar. Gloria a Dios. Y ese es un trabajo que cualquiera puede participar, pero si no participa, gloria a Dios. Pero si está ocupado, qué bueno, está bien. Pero si nomás no participa porque no quiere, ahí es donde está el riesgo, el problema. Gloria a Dios. ¿Cómo ven, hermanos? Dios les bendiga y aquí voy a llegar, hermanos. Y alégrense porque ya miro la mesa, a lo mejor ya vienen los tacos. Dios les bendiga y aquí vamos a estar en el siguiente servicio. Pase usted, hermano.